Bien, seguimos en la mira como les anunciábamos. Estamos con Robert Silva, el hombre elegido por Ernesto Talvi para ser su candidato a vicepresidente. Robert, gracias por estar. Gracias a vos y al equipo por la invitación. Saludamos a Fede. Buenas noches. Fito, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya nos había anunciado y anunciado otros medios, Robert, que no va a hablar sobre esta situación que se ha generado con su candidatura acerca de si es constitucional o no es constitucional por haber renunciado o no haber renunciado un año antes. Ya hay polémica en los constitucionalistas. Los constitucionalistas, si son de un partido político, siempre hacen hablar de la Constitución a favor suyo. Pero el tema lo va a resolver la Corte Electoral. Como está allí, él no se va a referir a este tema. Llama la atención, Robert, que siendo un hombre que te consideras, de hecho, un hijo político o ahijado político de Julio María Sanguinetti, termines en la candidatura de alguien que tomó distancia, bastante distancia de Sanguinetti, ¿no? Yo creo que en esas cuestiones ha habido una evolución a partir del momento en que yo lo viví como espectador, cuando al inicio de la campaña electoral, o al inicio de esta movida, digamos, antes de las elecciones internas, Ernesto Talvi entendió que tenía que iniciar su propio proyecto político, con sus referentes, con sus equipos, a diferencia del presidente Sanguinetti, que resolvía que le parecía mejor que estuvieran juntos. Yo lo he dicho en otros medios, visto con el diario El Lunes, creo que al Partido Colorado le benefició, fue una buena cosa, lo fortaleció. La obra realizada por el presidente Sanguinetti de salir a la cancha, de aglutinar a los vallistas y a los colorados tras primero su accionar unificador y luego tras su candidatura hizo mucho bien, y lo de Ernesto Talvi nos ha hecho mucho bien también, porque nos ha hecho mucho bien en la medida que ya se sabe que hay un porcentaje muy elevado de personas que en las elecciones internas anteriores, más del 50% largo, no había votado a Talvi, no había votado al Partido Colorado, perdón. Si vos pudieras darle venís y le podés dar un consejo a Ernesto, no estás en esta situación y le dieras un consejo de quién es su candidato a vice, ¿a quién le propondrías? Bueno, a ver, yo como colorado, como vallista, militante de origen vallista, a mí Sanguinetti me parecía un excelente candidato por todo lo que tiene, por toda su trayectoria, a eso iba, y por digamos, la articulación. Hay una visión distinta del peso de Sanguinetti que tenés vos que la que tiene Talvi, ¿no? A ver, yo creo que Talvi hizo una cosa muy inteligente y que lo hizo ver en perspectiva. Talvi es un liderazgo emergente, es una persona nueva en política, pero también nueva dentro del Partido Colorado, por más que tiene equipos que también tienen tradición en el Partido Colorado. Pero es una persona nueva. Entonces, si él quería consolidar su liderazgo, su impronta, su forma distinta de hacer algunas cosas, como lo ha manifestado públicamente y lo ha hecho, estar al lado de Sanguinetti, creo yo que lo opacaba. Y me parece que ese debe haber sido el razonamiento, ese debe haber sido la situación, y te lo digo yo además que ahora ocupo este lugar, claro, ¿no? Que es bastante particular. ¿Vito? ¿Qué quiere decir ser vallista para vos? ¿Por qué sos vallista? Porque hay mucho vallismo, ¿no? El de Jorge Valle, el de Julio María Sanguinetti, el de Luis Valle Berres, el de Valle Ordóñez. ¿Qué quiere decir para vos? Para mí, vallista quiere decir lo que yo soy. A ver. Es decir, yo me considero, y sabés que me lo decía mi padre siempre en Tacuarembó, ¿no? Esta es una sociedad de oportunidades. Él había terminado sexto de escuela rural y a los 12 años tuvo que salir a laburar, entró a trabajar en un bar limpiando los baños y luego terminó, por esas cosas del esfuerzo, el trabajo, la disciplina, dueño de ese bar. Lo terminó comprando y le inculcó mucho el vallismo, el dueño del bar Castro de Tacuarembó, le inculcó mucho el vallismo y él luego lo transmitió y me dijo: mirá, Robert, acá hay muchas oportunidades, pero la manera de alcanzar las oportunidades es estudiando. Y también me lo decía mi madre. Entonces, para mí el vallismo es la expresión que tenemos los uruguayos de denominar a una sociedad justiciera, una sociedad de oportunidades, una sociedad en donde conviven los distintos y aprovechamos a través de la educación, a través de un Estado benefactor, distintas oportunidades que se nos brinda por nuestra condición de tales o por ese Estado benefactor que trata distinto a los diferentes. Que tenemos educación pública, que tenemos salud pública, que tenemos prestaciones sociales, como las asignaciones. Yo me acuerdo que en mi casa nosotros cobrábamos asignación familiar
Y cuando cobramos la asignación familiar, teníamos que, era cuando nos comprábamos el deportivo, en fin, teníamos un... Entonces, para mí el vallismo es eso, es la generación de una sociedad de oportunidades. Una sociedad vallista es una sociedad que tiene oportunidades a partir de nosotros mismos y de un Estado benefactor. ¿Y qué te diferencia de un frente amplista? ¿Por qué no sos frente amplista? Alguien del otro lado podrá plantearlo en esos términos, ¿no? Sí, a ver, yo no soy frente amplista en la medida que, por ejemplo, con algunos de los sectores que están en el Frente Amplio, no creo en la lucha de clases. Yo no soy frente amplista porque en muchas cuestiones vinculadas al accionar del Estado defiendo la institucionalidad, defiendo el sistema democrático y republicano. Hablo siempre de algunos y no de todos, porque como el Frente Amplio como partido tiene la particularidad de que tiene distintos sectores y distintas visiones, con algunos te sentís más identificado, y tenés coincidencias. Me pasa en el mundo de esto. Por ejemplo, con los sectores, digamos, astoristas del Frente Liber Seregni, tenés mucho más puntos de coincidencia, incluso en el accionar diario. En la educación me pasaba, que con otros sectores más radicales que miran las cosas desde otra óptica. Entonces, esas diferencias, por ejemplo, yo lo voy a ejemplificar en una cosa que está muy en la discusión pública, esta cuestión vinculada a Venezuela, vinculada a Nicaragua. Yo no tengo dudas que el Estado democrático republicano en Venezuela, particularmente democrático, ha dejado de existir, que se trata de una dictadura represora, no tengo duda que en Nicaragua hay una afectación gravísima del Estado de Derecho, hay presos políticos y hay persecución. Y creo que nosotros tenemos que, esas cuestiones desde el Partido Colorado, las tenemos claras, las decimos, siempre hemos sido defensores de la República y de la democracia, entonces eso es una diferencia importante. Fede. Vos hablabas de lo que te diferencia o por qué no arrimarte quizás ideológicamente a algunos sectores del frente. ¿Pero entendés que también hay diferencias con algunos sectores dentro de la oposición? Sí, hay diferencias también. A ver, yo creo que dentro de la oposición también hay marcadas concepciones de la oposición y más allá de los dos partidos fundacionales. Posiciones, por ejemplo, como los que se han puesto últimamente, vinculadas a la inmigración, o bueno, particularmente a la inmigración, al Estado de la democracia. ¿Te referís a Manini Ríos? Sí, algunas expresiones que creo que no fueron felices y creo que nos debe poner en alerta de esas circunstancias y de afectación de los partidos. Mira, yo tengo un profesor una vez que me dijo allá en el liceo en Tacuarembó, un gran profesor de historia, que fue Trevellini, en sexto, que nos dijo, miren, la esencia del sistema democrático, un sistema democrático vive por los partidos políticos. Cuando se deja de creer en los partidos políticos o se vulnera la existencia propia de los partidos, se empieza a mirar con desconfianza, ojo, porque peligra el sistema democrático. Y yo en eso soy muy tajante. Yo creo que la democracia existe en función de la existencia de partidos políticos fuertes, partidos políticos con principios, partidos políticos con programas, y nuestra democracia goza de muy buena salud. Entonces, algunas expresiones yo no las comparto en la oposición tampoco. Director del CODICEN, exdirector del CODICEN, ¿cómo se hace para lidiar con un sindicato? Lo tuvimos el otro día a uno de los miembros de ADES en ADN diciendo que parar es educar. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que fortalecer. ¿Cómo se hace para lidiar? A ver, nosotros en educación tenemos que tomar un conjunto de acciones y de decisiones que nos permitan realizar una intervención profunda en algunas áreas, en particular en la educación media y en la formación docente. Para hacerlo hay que generar instancias de diálogo, de encuentro, sabedores de que el actor protagónico del sistema educativo es el docente en su conjunto, todos los docentes, partiendo de una premisa que diferencia al docente del sindicato, no es lo mismo una cosa que la otra. Seguramente o supuestamente, uno no lo puede asegurar, siempre tiene que ir con optimismo a una mesa de negociación y de diálogo para tratar de encontrar acuerdos, pero existe un alto porcentaje de probabilidad que vamos a encontrar oposición. Cuando esa oposición se presente, yo creo que la manera de trabajar es
agotado las instancias de diálogo, adoptar las decisiones que correspondan. ¿Y cómo yo voy a llevar adelante esas decisiones asegurando una efectiva participación de los docentes y un involucramiento? A través del fortalecimiento de la institucionalidad educativa, que lo que creo hoy firmemente está en muchos casos afectada. O sea, la institucionalidad educativa quiere decir que los que tienen la responsabilidad del gobierno, de la educación, y los cuadros técnicos, los equipos de supervisión, de inspección, las direcciones de los centros educativos, los equipos que se establezcan para llevar adelante determinadas acciones, tengan ellos el liderazgo y logren el empoderamiento de las comunidades, mejorando los aspectos técnicos, mejorando la comunicación, siendo ellos quienes llevan las noticias, reciben las cuestiones que los docentes y que las colectividades tienen que plantear, y no otros actores. Neto y compañía no están haciéndolo. A ver, yo quiero dejar constancia, tengo una muy buena relación con Neto, la transitamos en este tiempo y tengo un respeto profesional con el CODICEN en general. Creo que una cosa, y lo he dicho, Gabriel y colegas, lo he dicho, una cosa es el CODICEN, el cual integré, que tuve muchas discrepancias y que las plasmé en las actas y en documentos que presenté, y otra cosa son los consejos. Y dentro de los consejos hay diferencias. Hay algunos consejos, en particular los de educación media y en algún otro caso de formación en educación, que tienen que fortalecer esa institucionalidad. Yo no tengo que enterarme de las cuestiones. Yo soy un docente de un centro educativo. No puedo enterarme por otro actor que no sea el inspector, el director, la comunicación institucional de quienes tienen la responsabilidad de conducción de la educación, de las cosas que se van a hacer, de las cosas que se pretenden cambiar. Pero quien marca el rumbo de la educación es el presidente de la República, el ministro, o sea, el poder político. Y el poder político parece estar ausente dentro de los consejos. No, parece que los consejos están en manos de técnicos que tienen determinadas características, más representantes de los docentes, pero el poder político parece estar ausente o sea, yo creo que el poder político ha perdido control de la educación. A ver, yo lo he dicho públicamente, los colegas del CODICEN se los he dicho a ellos, saben que es mi posición, hay que fortalecer el liderazgo, tú lo llamas político, yo le llamo el liderazgo de la conducción, de la gobernanza de la educación, del gobierno de la educación. ¿Y eso implica limitar la autonomía que tiene hoy la educación? No, yo no estoy, mirá, yo creo que es un error tan estratégico y eso es mi opinión, la voy a decir, ¿no? Opinión personal, aclaro, en calidad ahora de candidato a la vicepresidencia, pero es opinión personal. Yo creo que sería un error estratégico meternos con la autonomía de la educación. La autonomía de la educación está absolutamente ligada a las mejores tradiciones de la República y de la educación y ha sido testigo de grandes transformaciones. Pero nos trajo hasta acá. Nos trajo hasta acá. Hasta que 7 de cada 10 no terminan en el secundario. Claro, pero nosotros... ¿Cómo puede ser una buena... No, a ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Nosotros, si nos enfrascamos en una discusión de autonomía sí, autonomía no, que además implica una modificación constitucional, pavadita, ¿no? Si nos enfrascamos en esa discusión, ¿sabes qué vamos a perder? El centro, el meollo de la cuestión que tenemos que atacar, lo sustantivo, las acciones concretas que tenemos que llevar adelante para cambiar y transformar la educación. Les voy a poner un ejemplo. En el periodo que yo tuve el gusto de trabajar, el honor, y lo agradezco a la vida de haber tenido esa oportunidad, desde 1995 en particular hasta el 2000, y después seguí hasta el 2005. Yo entré en el 96. Con el equipo que lideraba Germán Rama, yo les pregunto, ¿se logró o no se logró una transformación en la educación? ¿Se logró el inicio de acciones específicas que hasta hoy perduran algunas de ellas y otras lamentablemente quedaron por el camino? ¿Se lograron mejorar resultados, incluir con un fuerte componente de educación pública? Porque ¿quién dice que esa reforma fue neoliberal en ese contexto que hablan de cómo lo conceptualizan al neoliberalismo? No entiende las básicas. Entonces, quedó un reguero de sangre enorme, digamos, y lo que se consiguió fue demorar en el tiempo medidas que hoy son sacras, no son sagradas, como por ejemplo lo que pasa es que después los centros de tiempo completo.
que en aquel momento eran el demonio para los Y no gremios, tuvimos ¿no? mayor éxito, Gabriel, porque lamentablemente muchas cosas se interrumpieron. Nosotros tuvimos, a pesar de que les dieron para matar a partir del 2006, nosotros tenemos los centros regionales de profesores, que es otra gran obra, pero una efectiva descentralización y una apuesta al interior del país. Con la formación de docentes. O sea, hubo cosas que hasta hoy perduran, a pesar de algunas decisiones tomadas, y hubo otras que lamentablemente quedaron por el camino. Entonces, mi posición va a redondear y no evadir la pregunta es... Nosotros tenemos que trabajar por transformar la educación desde esa perspectiva, fortaleciendo la institucionalidad. No implica afectar, a mi criterio, la autonomía. Sí hay que empoderar al CODICEN, sí hay que potenciar el liderazgo que tiene que tener el CODICEN dentro de la ANEP y potenciar la coordinación y la articulación del MEC como responsable político, porque el responsable político de la educación en el país es el Ministerio de Educación y Cultura. Pero entonces tú no irías por un rediseño institucional, porque se habla mucho de rediseño de las instituciones educativas y de la gobernanza de las instituciones educativas. Lo dice, sin ir más lejos, EDU 21. Sí. Los blancos también están pensando en modificar, en la ley de urgencia de la que ya están hablando, están pensando en modificar también el papel de los distintas instituciones vinculadas al gobierno de educación. ¿Tú no tocarías nada de eso? No, yo creo que nosotros, el decirte que tengo que fortalecer el CODICEN implica la modificación de la ley. Necesariamente, porque el CODICEN tenía atribuciones que luego le fueron quitadas y llevadas a los consejos. Entonces, bueno, el CODICEN decía, no, pero a ver, ¿cómo puede ser que esté pasando esto en secundaria? ¿Cómo puede ser que esté pasando esto en UTU? Bueno, pero tienen competencias propias. Pero la estructura básica no la cambiarías. No, creo que no. Nos lo dijo Cose, que no lo cambiaría. Lo dijo Sanguinetti en Sarandí, que no iría por la modificación de las estructuras. Cada vez más gente estoy escuchando que no cambiaría las estructuras, cuando algunos técnicos, yo creo que no, claro, EDU 21 lo dice clarito. Que Filgueira, por supuesto, ¿no? Sí. Decía, cambiar el ADN implicaba eso, ¿no? Claro que sí. Hay que preguntarles cuando vengan por acá. Exacto. Bueno, yo creo que no habría que tocar la autonomía, sí que habría que fortalecer al CODICEN y tener tres cosas. Yo lo vivo diciendo, me va a decir usted, ¿todos lados en el mismo? Sí, porque lo aprendí en ese proceso, que tiene que haber tres cosas que son fundamentales. Tiene que haber un plan, es decir, una hoja de ruta, por dónde yo quiero ir, qué es lo que quiero hacer, con quién lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué recursos voy a destinar, qué plazo me va a llevar y cómo lo voy a evaluar. Luego tiene que haber respaldo técnico, tenés que poner a los mejores en los lugares que correspondan. Y sin importante su filiación política, yo eso lo aprendí también con Rama, Rama, cuando llamaba a los técnicos, cuando armaba los equipos, Carmen Tornaría, Williman, Rosa Márquez, Nelly Leite, es decir, Carbonell, pueden nombrar infinidad de personas con las cuales me formé y aprendí muchísimo, no te preguntaban a quién votabas. Y lo tercero, que también es fundamental, es el ejercicio del liderazgo, lo que tú decías, el ejercicio de la autoridad. Es decir, porque que yo tenga que ejercer la autoridad, no es que sea autoritario, no hay que confundir autoridad con autoritarismo. Porque la autoridad, yo lo he dicho muchas veces, implica el ejercicio de una función que tenés asignada que además te otorga responsabilidad. Vos no ejercés la autoridad, estás siendo irresponsable. Robert, tú estás hablando de fortalecer al CODICEN, pero no te escuché hablar del fortalecimiento de los centros educativos. Sí, también, por supuesto. Y de la mayor autonomía para los centros educativos, que hay gente que lo reclama y que formaba parte también de los principios de la vieja reforma de Rama. ¿Qué pensás de esto? Te agradezco que lo hayas puesto sobre la mesa porque es vital, es fundamental. A ver. Los centros educativos tienen que tener mayor autonomía. Yo creo que hay tres niveles, ¿no? Y de abajo hacia arriba. A ver. Los centros educativos con comunidades empoderadas, fuerte fortalecimiento de la comunidad educativa con estabilidad, mamarracho que no se han animado, que no se cambió de la elección de horas todos los años, que gastamos millones de pesos en esta elección, que cambiamos, que rotamos, en muchos casos, sobre todo en los de contexto más vulnerable, que es lo peor, fuerte empoderamiento de esas comunidades, permanencia, equipos de dirección solventes, técnicamente muy sólidos, con acordes de remuneraciones, nivel local o departamental. La ANEP tiene un proceso que ya inicial, que ya venía del fortalecimiento de las comisiones descentralizadas de educación, para atender desde ahí, darles herramientas que atiendan los problemas en los departamentos con lógica regional también, y con una articulación y coordinación, porque en las comisiones descentralizadas de educación están todo el sistema, está la UTU, está secundaria, está primaria,
esta formación docente. Y luego el CODICEN, en lo que fue lo que habíamos estado hablando. Luego la gobernanza general. Creo que son 3 niveles importantísimos en los cuales hay que intervenir, pero con una lógica de saber que eso es una herramienta para lograr lo otro. Eso no puede ser nunca lo sustantivo, en mi criterio, ¿no? Opinable, obviamente, lo sustancial. Lo sustancial es lo otro. Sí. Talvi tiene una propuesta muy concreta, que es la que ha presentado públicamente, de generar más de 100 instituciones secundarias, digamos, de nivel secundario, para atender a poblaciones de riesgo. Pero él siempre lo planteó como por fuera del organigrama, digamos, del CODICEM, o por fuera del control. De hecho, él ha citado la experiencia de Ceibal, diciendo, bueno, se generó Ceibal por fuera de los órganos tradicionales, y eso fue, en cierta medida, un responsable del éxito. Como el jubilar, el impulso, ¿no? Exactamente. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tan sano es para el sistema, y más cuando se está hablando de una reforma de la educación, o de una transformación de la educación, seguir generando instancias por fuera del sistema tradicional? Eso no habla que ese sistema no es pasible de cambios, no es pasible de transformaciones. ¿Por qué no, ya si vamos a repensarlo, pensémoslo con todo esto adentro? Estoy de acuerdo. Creo que Ernesto ha sido claro en la propuesta, en esta instancia que ha hecho, y siempre ha hablado de liceos públicos. ¿De gestión privada? Sí, no, públicos. Él habla del ejemplo de... Sí, son públicos, y creo que es una... Pero por fuera de la ANEP. No, creo que por dentro de la ANEP es lo que estamos pensando. Sí. A ver, nosotros pero en eso esto... cambió respecto a la primera propuesta. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, nosotros, yo creo una cosa, mira, que es esta. Si nosotros seguimos fraccionando el sistema, es porque no nos animamos a meter el bisturí donde hay que meterlo. Yo siempre decía en el CODICEN, pero señores, hay que enfrentar los problemas. Nosotros no podemos mirar medidas complementarias, propuestas alternativas, porque no podemos cambiar el plan 2006, que es primo hermano del 47. Robert, entonces, el jubilar y nosotros se diferencian, no son solamente públicos de gestión privada. Sí. Y por eso están por fuera, sí. ¿no? Yo tenía entendido que esta propuesta de Ernesto tenía algo diferente a los liceos que ya están, porque si no, lo único que diría sería, vamos a abrir 136 liceos nuevos, ¿no? Son una modalidad diferente que puede estar perfectamente dentro de la ANEP, y en el marco de la modificación de la ley puede considerarse en ese marco, y van a tener, por la propuesta misma como constituye, una cuestión diferencial respecto de los otros. Van a tener un ejemplo, ¿cómo es que se dice? Una propuesta inspiradora, que es esa que tú decís, pero claramente con un foco puesto en la atención en los sectores vulnerables, porque, a ver, la experiencia del impulso, nosotros tenuemente en la administración pública se está llevando adelante. Por ejemplo, el liceo, yo les digo, algunos que he conocido, el liceo 4 de tiempo completo de Mercedes, el liceo de San Luis, el liceo número 5 de Las Piedras, el liceo 4 de Rivera, y podemos seguir. Es muy tenue, hay 304 liceos y acá estamos hablando de... ¿En qué sentido? Bueno, y tienen algo inspirador en este sentido. Le falta mucho, porque obviamente no tienen estabilidad de los docentes, tienen rotación de los docentes, no tienen muchos de los apoyos que estas ofertas tienen, pero sí tienen extensión del tiempo pedagógico, los alumnos van entre 7 y 8 horas, tienen incorporación de talleres, tienen incorporación del deporte, que también los otros tienen, pero acá lo tienen específicamente, tienen lugares de elaboración de alimentos, o por lo pronto de brindar alimentación. ¿Y la propuesta de Talvi sería como esto? No, la propuesta de Talvi es propia y está en el programa y se inspira en el liceo Impulso, y tiene además particularidades propias de vinculación con la familia, un accionar distinto, es una propuesta diferente. Pero para que vuelvo a insistir, ¿va a estar bajo la égida del CODICEN, de la ANEP? Nosotros lo habíamos hablado con Ernesto en ese sentido, de que estuviera bajo la égida de la ANEP, reforzar el presupuesto, y puede ser una modalidad educativa distinta, permaneciendo los centros educativos, los tradicionales, por un lado, y esto porque además hay una cuestión que es esta.
Cuando nosotros abramos estos centros de tiempo completo, que va a ser una cuestión de mayor tiempo, va a llevar, como lo ha dicho Ernesto, más de un periodo de gobierno, lógicamente, porque no es fácil, también van a venir muchos alumnos de la educación pública. Y yo soy un convencido que muchos alumnos que actualmente están en la educación pública tradicional, porque esta también va a ser pública, toda pública en definitiva, ¿no? Esa es una discusión que en otro momento hay que darla, van a poder irse transformando estos otros centros educativos también, porque van a quedar con menos alumnos, porque el tema del tiempo extendido implica tener un centro educativo que te permita durante todo el horario albergar a los alumnos. Hoy por hoy nuestros liceos tienen entre 2 y 3 turnos, y hay algunos que tienen 4, muy poco, pero hay. Entonces, esta situación nos va a implicar tener... a ver, yo les voy a decir una cosa. ¿Cómo hizo Rama su reforma? ¿Ustedes se acuerdan cómo hizo? Lo hizo con liceos piloto y liceos testigo. Es decir, tenía centros educativos en los cuales experimentaba la educación por áreas, en el cual los profesores trabajaban sin elección de horas todos los años, donde tenían paquetes horarios que tenían horas de docencia directa y horas para planificar, coordinar y atender a los padres, tenían actividades diferentes de otra naturaleza y liceos testigos. Entonces fue avanzando hasta que llegó un momento que la universalizó en UTU y la extendió como en un 80% se extendió en el caso de educación secundaria. Se nos termina el tiempo. ¿Cuál es tu vocación? Mi vocación, sí, la docencia. ¿Y por qué la dejás para pasar a la política? Buenísima pregunta, Gabriel. Si supieras lo que me costó tomar esta decisión, me costó muchísimo tomar esta decisión. Miren, yo he tenido actividades, muchas, en el ámbito público, en la educación y también en el ámbito privado. Y he tenido buenas oportunidades en el ámbito privado porque tengo formación en recursos humanos. Resolví hace ya un tiempo, cuando en aquel momento me llamó Pedro Bordaberry para ir a trabajar con él, trabajar por la educación, ser asesor de educación, coordinar los técnicos, y después seguí con esto y bueno, opté una decisión de vida. Ahora, cuando se me hizo este ofrecimiento, cuando se puso esta realidad, también se me hizo ver dos cosas. Una, que se puede trabajar por la educación y por la docencia, que nunca la abandonamos, en otros ámbitos, ser portavoz o... no portavoz porque no voy a ser tan grandilocuente, pero sí ser un docente que está en el ámbito político, con conocimiento del sistema, porque me he recorrido el país, porque hasta el jueves pasado di clase, estuve en clase con mis alumnos. Entonces, esa posibilidad me permite mirarlo esto de esa manera y llevar la voz docente a ese lugar. Y también creo que es importante y me inspiró el accionar de Ernesto Talvi. Talvi fue una persona que salió de su zona de confort para lo que él decía cómo había que hacer las cosas y ahora se remangó y se puso a hacerla, a proponer o a proponerse cómo hacerla. Y bueno, yo estoy en lo mismo, salí de mi zona de confort. Robert Silva, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Habrá que esperar el fallo de la Corte Electoral a ver qué dice. Creo que va a ser la semana que viene, ¿no? No tengo fecha exacta, pero esperemos cuanto antes mejor. Muy bien, nos vamos a una tanda, ya volvemos.